La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este programa, en este curso, en estas clases o lecciones, la fe cristiana. Quienes han venido siguiendo la programación saben que estamos desarrollando los temas que tienen que ver con la teología moral, y hoy vamos a desarrollar el decálogo. Vamos a comenzar con los 10 mandamientos. Haremos una pequeña introducción a los 10 mandamientos en general y luego comenzaremos a desarrollar el primer mandamiento. En los próximos programas, Dios mediante, iremos desarrollando los siguientes hasta finalizar y terminar con este ciclo, con la última parte del catecismo, que es la oración. Las últimas 2 lecciones de estos 31 temas, son 40 en total, tienen que ver con la oración. El decálogo, recordamos todos, nos lo dio nuestro Padre Dios por intermedio de Moisés en el monte Sinaí. Eran preceptos a los cuales el hombre podía llegar con su razón, con su inteligencia. Ya veremos qué es la ley moral natural, pero cualquier hombre, por muy informado que esté, por muy poco formado que esté, por muy rudimentario que sea, sabe que está mal matar, robar, mentir, quitarle la mujer al prójimo. No obstante ello, Dios quiso dejarnos los mandamientos, estos preceptos bien claros para que sean un camino, una senda, una guía. Podríamos decir que son como un límite, en el sentido de que son un guardarrail, un límite mínimo, ¿no? Porque de lo que se trata es de amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como Cristo nos amó. Y eso no tiene límite, eso se puede llegar, en fin, a lo que han llegado los grandes santos. Nuestro modelo es la Santísima Virgen, amar a Cristo como lo amó la Santísima Virgen, o como lo quiso San José y tantos santos. En fin, es un objetivo realmente muy exigente, ¿no? Y amar con el corazón de la Virgen, es más, estamos llamados a amar con el corazón de Cristo, ¿no? O sea que eso es todavía más difícil, pero para lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? Y Dios nos puede dar su corazón para amarlo a Él y amar a los demás como Él nos quiere. Recordamos que Jesús hace referencia a los mandamientos, concretamente cuando se le apareció en un momento el joven rico llamado, tenía inquietudes vocacionales, no sabía bien qué es lo que Dios quería de él, y lo primero que hace es preguntar, bueno, maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Cuenta la Escritura que Jesús lo miró con cariño y le recordó en primer lugar cuáles eran justamente los mandamientos. Y le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto nos lo cuenta Mateo en su capítulo 19. Y este joven que ya los vivía desde chico, bueno, preguntó, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? Y bueno, allí fue cuando Jesús le dijo, bueno, entonces anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime, ¿no? Y ahí fue cuando este joven no se animó y se fue triste, como dice en latín, habit tristis, el ave triste. Se fue triste porque no se animó a entregar todo
y seguirlo a Jesús. Y el Señor dirá, bueno, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, o sea, un hombre apegado a los bienes, un hombre que no tiene la capacidad de ser generoso y entregarse, en fin, más difícil que un rico en este sentido, o que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Por lo tanto, imposible. Entonces, estos preceptos, junto con los referentes al amor de Dios, que el Señor menciona en otras ocasiones, forman los 10 mandamientos de la ley divina que recoge el libro del Éxodo en su capítulo 20. De estos 10 mandamientos, podríamos decir que los 3 primeros se refieren más específicamente al amor a Dios, y los siguientes 7 se refieren al amor al prójimo. Amor al prójimo que siempre será por amor a Dios, porque nosotros amamos al prójimo fundamentalmente porque son hijos de Dios y han sido redimidos, valen toda la sangre de Cristo, y por eso nosotros los respetamos, los queremos y los queremos también querer o amar con el corazón de Jesucristo. Les decía que estos 10 mandamientos expresan la sustancia de la moral natural. La moral natural es esa brújula que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que le ayuda a distinguir el bien del mal, que lo lleva a hacer el bien y a evitar el mal. Una brújula, digamos, que también puede tener sus errores, porque esa ley que está inscrita en el corazón del hombre, debido al pecado, debido a los errores, debido a la maldad, puede ir desdibujándose, ¿no? El pecado personal va haciendo mella en el hombre, y como es muy cierto aquello de que el que no vive como piensa, termina pensando como vive, justamente una conducta desordenada lleva muchas veces a perder el rumbo, nos lleva a que se oscurezca esta ley moral natural, este norte, esta orientación que Dios nos da. Sabemos que Dios se ha revelado desde el inicio, Dios se ha manifestado, nos ha contado sobre su persona y también sobre su designio de salvación, y en estas verdades reveladas, algunas el hombre podía alcanzar con su inteligencia, como por ejemplo los mandamientos. Cualquier hombre podía darse cuenta que está mal matar, robar, mentir, etc. Pero también Dios nos revela verdades sobrenaturales, verdades que el hombre no puede alcanzar con su inteligencia porque la superan totalmente esas verdades, ¿no? Son los llamados misterios, que nosotros los conocemos y creemos en ellos por fe. O sea, porque Dios lo ha revelado y porque sabemos que Dios no puede engañarse ni puede engañarnos. Pero nosotros tenemos una inteligencia, una mente limitada para poder alcanzar a conocer estos misterios, ¿no? Dios se fue revelando, ya le digo, desde el inicio, desde la creación. Ha habido diversas etapas en la evolución de la revelación, pero plenamente Dios se revela a través de su Hijo, Jesucristo, en el Nuevo Testamento. O sea que el culmen de la revelación es Jesucristo, y podemos decir que la revelación en este sentido, esta revelación con mayúscula, diferente de las revelaciones personales o particulares, la revelación termina con la muerte del último apóstol, ¿no? Y Jesucristo quiso dar a su iglesia la función de enseñar, la función de magisterio, y por eso es ella la que cuida esta revelación, nos explica la revelación, enseña a todos los hombres esta revelación. Tenemos que dar muchas gracias a nuestra Madre, la Iglesia, que está justamente sostenida e inspirada por el Espíritu Santo, que nos ayuda a interpretar las Sagradas Escrituras, que nos ayuda también a distinguir cuál es la verdadera tradición que viene
desde la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, hasta nosotros. La Iglesia lo hace en su función de magisterio y muchas veces lo hace también por la vía contraria. O sea, a lo largo de la historia, muchas veces la Iglesia, a través de la voz del Papa o de los concilios, nos han dicho, bueno, esta verdad no tiene nada que ver, o sea, no es una verdad, con la verdad evangélica. Esta enseñanza, esta predicación, esta carta, estos escritos teológicos o filosóficos son completamente contrarios al Evangelio, no pueden tenerse como revelados, no pueden tenerse como cristianos, no tienen nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Y tenemos que agradecer a nuestra Madre, la Iglesia, por justamente ayudarnos en este sentido, ¿no? La Iglesia deja a los teólogos un marco enorme para lo que es la investigación, para que es profundizar en la revelación. Pensemos que la revelación es como un diamante, ¿no? Que uno puede ver y según el ángulo descubrir nuevos brillos, ¿no? O sea que el campo para el estudio de la revelación, de la teología, de las Sagradas Escrituras, es inmenso, inmenso. Pero la Iglesia siempre nos dice que tiene que ser dentro justamente del marco de la verdad revelada y lo que ha ido justamente explicando la Iglesia durante tanto tiempo, ¿no? Sobre cuál es la verdad revelada y cuáles son otras enseñanzas que no se pueden tener por reveladas, que no se pueden tener por cristianas algunas, ¿no? En fin, hay algunas que se oponen directamente, otras quizás sean muy buenas, pero quizás no sean reveladas o consecuencias de la revelación de Dios. Bueno, existen algunos mandamientos que establecen qué es lo que hay que hacer, como por ejemplo santificar las fiestas. En este sentido, en la antigüedad, con la revelación a Moisés y en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, la forma de santificar las fiestas era cumpliendo con el sábado. Con la venida de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, la manera de santificar la fiesta es el domingo, con la participación en la misa, con el descanso dominical, ¿no? Y la Iglesia justamente nos manifiesta, nos muestra, nos da la forma de cumplir este precepto, este mandamiento. Otros mandamientos señalan lo que nunca es lícito realizar, ¿no? Por ejemplo, matar a un inocente. Existen acciones que son intrínsecamente malas, o sea, hay actos que son malos siempre, 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 independientemente del fin que tenga la persona que lo realiza, independientemente de las circunstancias, pero hay acciones que son malas siempre. El fin nunca va a justificarlo, ni tampoco las circunstancias. Jesús muestra que los mandamientos no deben ser entendidos solo como un límite, lo que les decía hace un momento, ¿no? Un límite que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección cuyo impulso interior es el amor. O sea que el amor a Dios, el amor al prójimo no tiene límites, siempre puede crecer y a eso está llamado, a que vaya creciendo. Y en este sentido, a cada uno Dios le pedirá cuentas del amor y según los talentos que recibió. A algunos pedirá más, a otros menos, pero a todos les pide que haga fructificar ese amor a Dios, ese amor a los demás. Por ejemplo, el mandamiento no matarás contiene la llamada no solo a respetar la vida del prójimo, sino a promover su desarrollo y fomentar su enriquecimiento en cuanto a personas. O sea, no matarlo es lo mínimo, digamos, no matarlo, no hablar mal de él, no quitarle la honra, no injuriarlo, no murmurar, en fin, eso es como lo mínimo, digamos, lo mínimo en el sentido de que si se realiza esta acción, se está ofendiendo a Dios y a aquella persona. Lo que nos invita a Dios es justamente amarlo, a hablar bien de él, a servirlo, a ayudarle, a rezar por él, etcétera, 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 etcétera. Por eso, digamos, a veces cuando uno se acerca a confesarse, dice, bueno, no, yo
no maté a nadie, yo no robé nada. Está bien, porque peor sería haber matado a alguien o haber robado, está bien. Pero digamos, esto es como lo mínimo. A partir de allí también puede haber muchos otros pecados de omisión, por ejemplo, ¿no? Porque con el prójimo uno tiene muchas veces obligaciones de hacer algo y a veces uno no lo hace. O sea, la obligación de corregir al que yerra, de ayudar al necesitado, ¿eh? O sea, uno tiene sus obligaciones para con sus padres o para con sus hijos, y si se queda con los brazos cruzados, eso puede ser una falta, y una falta grave, un pecado de omisión, no hacer lo que tiene obligación de hacer. Entonces no se trata de prohibiciones que limitan la libertad, todo lo contrario. O sea, los mandamientos nos hacen más libres, porque los mandamientos nos liberan del pecado, que es esa esclavitud tremenda que al hombre lo degrada. Los mandamientos son como un camino al bien y a la felicidad en la tierra, porque uno es feliz cuando cumple los mandamientos, cuando es fiel a Dios, y justamente esa felicidad en la tierra es lo que a uno lo lleva después a ser feliz eternamente en el cielo. Muy bien, hecha esta primera introducción sobre los mandamientos en general, breve introducción, vamos a hablar ahora del primer mandamiento. Ustedes recuerdan que una vez le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Porque parecía que no estaba tan claro. En el momento de la llegada del Señor eran tantos los preceptos a cumplir, quizá de un modo minucioso. Jesús también habla con tristeza de esta minuciosidad, que a veces era hipocresía, porque decía que no dejaban colarse un mosquito, y sin embargo, ¿no?, hacían cosas gravísimas. Entonces, en esta etapa de confusión, le preguntan, bueno, ¿y cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Es un amor sensible del corazón, es un amor de la voluntad, es un amor de la inteligencia, es un amor de todo nuestro ser, de todas nuestras potencias. Y también nos dice Jesús que después de este mandamiento, después de este primer mandamiento, este mayor de los mandamientos, el segundo es semejante al primero, porque es amar al prójimo como a nosotros mismos. Luego nos dirá Jesús, en su mandamiento nuevo, amar al prójimo como Él nos amó. O sea que este primer mandamiento tiene dos vertientes, o es doble: el amor a Dios y el amor al prójimo. Amor al prójimo que siempre es por amor a Dios, no es una solidaridad, por decirlo de alguna manera, independiente de toda conexión con Dios, ¿no?, sino que es el amor al prójimo motivado por el amor a Dios, porque son hijos de Dios, porque son criaturas de Dios, porque Jesucristo ha muerto por ellos, por todas estas razones, porque, como dirá San Juan, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo al prójimo a quien veo. En fin, por todas estas razones estoy llamado a amar al prójimo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, nos dice el Señor en el capítulo 22 de San Mateo. Bueno, este amor de amistad, este amor a Dios, este amor al prójimo, se llama caridad. Es la virtud teologal de la caridad. Con el mismo término se designa la virtud teologal cuyo acto es el amor a Dios y a los demás por Dios, lo dijimos. Esta caridad es un don, es un regalo. Es una de las virtudes teologales, ya veremos. El hombre no lo puede alcanzar con sus solas fuerzas, sino que la da Dios, la caridad. Entonces, por eso hay que pedirle al Señor: Señor, dame una caridad, dame una misericordia, dame un amor como el tuyo, dame unos sentimientos a la medida de tu corazón. Pedir la caridad. Es que me cuesta mucho perdonar. Pedí a Dios la virtud de la caridad. Es que me cuesta mucho olvidar, me cuesta mucho servir, me cuesta mucho
pensar en los demás, me cuesta mucho salir de mí mismo. Pedile a Dios la virtud de la caridad. Es un don sobrenatural, es un don que da Dios. Por eso pedirlo, pedirlo, pedirlo. Entonces esta caridad, esta virtud está llamada a crecer a lo largo de la vida. Tenemos que ir creciendo en el amor. Como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor, como hemos amado a Dios y a los demás. Es una acción del Espíritu Santo, pero que exige la colaboración del hombre, porque el Espíritu Santo no obliga, no impone, no coacciona. Si nosotros estamos bien dispuestos, si nosotros queremos realmente vivir la caridad y lo pedimos y estamos abiertos a la gracia, entonces el Señor nos la dará y podremos vivir conforme a Dios esta virtud. Y esta caridad, este amor, no es otra cosa que la santidad, ¿no? La santidad, la plenitud de la filiación divina. Somos hijos de Dios, por ser hijo de Dios tengo todo el amor a Dios, por ser hijo de Dios correspondo, devuelvo, trato de devolver el amor que Dios me tiene, por el amor que Dios me da, yo también amo a los demás porque soy hijo suyo, porque son hermanos míos. Está llamada a progresar la caridad, pero también puede disminuir. Lamentablemente, la libertad nos da esta posibilidad, ¿no? El pecado venial va debilitando la caridad, el pecado mortal corta la amistad con Dios, como si pusiéramos una barrera, como si cerráramos una cortina metálica, como si le diéramos la espalda. O sea que el pecado tiene esta consecuencia tan triste, ¿no? Perder la caridad, Es como si estuviéramos muertos en lo que se refiere a la gracia sobrenatural. Por suerte podemos recuperarlo cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, cuando recibimos del sacerdote la absolución sacramental. Bueno, recuperamos la caridad, recuperamos la gracia, recuperamos la amistad con Dios, volvemos a tener esos méritos que teníamos, volvemos a tener más otros méritos nuevos. Bueno, entonces la caridad, es importante recordarlo, es ordenada. La caridad es ordenada. Primero Dios, después los demás, por amor a Dios, y después también nosotros mismos. Pues ya veremos que existe un amor a uno mismo que es ordenado, que es virtuoso. Un amor a uno mismo por amor a Dios. El amor a Dios tiene que manifestarse también en actos, ¿no? En actos internos, en actos externos. El amor se tiene que demostrar con obras. Obras son amores y no buenas razones. Una primera idea es que si amamos a Dios, tenemos que elegirlo como fin último de todo lo que hacemos. O sea que nos tenemos que mover por amor a Dios. Tenemos que tener ese deseo enorme de hacer lo que Dios quiera, de hacer su voluntad, de hacerlo por Él, de hacerlo con Él, de hacerlo para su gloria también, ¿no? Lo contrario a la gloria de Dios es la vanagloria, la gloria vana que no sirve para nada. Nosotros tenemos que hacer las cosas con rectitud de intención, por amor a Dios, por amor a los demás, no por amor propio. Y si se nos mete un poco el orgullo, el amor propio, decirle, Dios mío, si esto me salió bien, fue por tu ayuda. Gracias, Señor, por tu ayuda. Y será lógico que muchas veces las cosas no salgan bien, porque si nosotros tratamos de ser serios, y trabajamos, y estudiamos, y tomamos las cosas a pecho, lógicamente saldrán bien. Por eso no da derecho a vanagloriarse. Eso es lo que tiene que llevar a decir, bueno, gracias Señor porque me ayudaste, y con tu ayuda pude hacer esto que es bueno. Esto de rectificar la intención con frecuencia es una acción, una actitud muy, muy positiva, ¿no? Cuando nos salen las cosas bien. Deo omnis gloria, para Dios toda la gloria. No ha de ser un fin, no ha de haber un fin superior a este. Si no sirve para la gloria de Dios, ¿para qué sirve? Para nada. Ningún amor se puede poner por encima del amor de Dios. Por eso tenemos que tener ese interés de decir, bueno, que todos mis afectos, que todos mis amores puedan estar también
en el corazón de Jesús. Si un afecto es malo, si un afecto es desordenado, si un amor es un amorío porque es egoísmo, porque va contra la ley de Dios, entonces tenemos que desecharlo, ¿no? Desecharlo porque ¿para qué vamos a querer algo que contraría al querer de Dios, a la voluntad de Dios, a sus mandamientos? No, para nada. Por eso rectificar la intención y luchar contra esas malas inclinaciones, contra esos malos amores, contra esas tentaciones. Quien ama a su padre, a su madre, más que a mí, dice San Mateo, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Uno puede decir, bueno, qué difícil que es, o sea, amar a Dios más que a su padre o a su madre. Yo cuando era chico, me acuerdo, no sé, estaría en primero o segundo grado, me entró como un conflicto, no sé, quizás fuera en preparación para la primera comunión, ¿no? Y yo me preguntaba, yo creo, ¿lo quiero más a Dios que a mi papá o a mi mamá? Bueno, después entendí que sí, que uno puede querer mucho, mucho, mucho a sus padres, y el caso rarísimo sería, bueno, que quizás los padres a uno lo invitaran o lo obligaran a hacer algo contra la voluntad de Dios, o algo que es pecaminoso. Entonces allí sí, justamente uno cumpliría la voluntad de Dios y no respetaría la decisión de los padres y va contra la ley de Dios. Bueno, vamos a llegar hasta aquí vamos a llegar hoy. Dios mediante, en el próximo programa continuaremos hablando del primer mandamiento para finalizar este tema. Ojalá también esta clase te sirva o nos sirva para examen de conciencia. Después ya veremos cuáles son los pecados contra este mandamiento, cuáles son las virtudes de este mandamiento, y bueno, y eso ayuda al examen de conciencia y ver si tenemos que rectificar, si tenemos que pedir perdón, si tenemos que confesarnos de algo o mejorar, en fin. Bueno, gracias por estar allí. Nos veremos entonces la semana que viene, Dios mediante, y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.